Despertar espiritualmente es más accesible que nunca, es más posible que nunca. Nos tenemos que dar cuenta que este término de despertar espiritual hasta hace poco solamente era conocido por una pequeñísima minoría. Incluso hoy en día hay poca gente que ha escuchado este término, aunque cada vez se escucha más. Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta es que tú puedes despertar espiritualmente. Y despertar consiste básicamente en darte cuenta de quién eres y vivir desde, por decirlo así, desde ese punto de vista, desde el ser. Si te fijas, hasta hace poco apenas había posibilidades de viajar. Entonces uno nacía en su pueblo, uno nacía en su ciudad y lo más normal es que durante toda la vida se quedara en ese sitio y nunca viajara ni a 100 kilómetros de donde había nacido. Esto ha sido lo habitual y es habitual aún en día en algunos países, pero esto ha sido lo habitual en la mayor parte de culturas y de países. Viajar era un lujo que solamente los que eran muy ricos se podían permitir, porque no había carreteras, no había medios de transporte y los que había eran muy caros y las carreteras o los caminos eran muy peligrosos. Entonces, básicamente, si nacías en un sitio, te quedabas en ese sitio para toda la vida y te tenías que conformar con la religión que había en esa cultura. Entonces, era habitual que si, por ejemplo, una persona nacía con un anhelo espiritual o se tenía que recluir en un monasterio, en un convento, es decir, si sentía la llamada de Dios, tenía que entrar por la institución religiosa que, que era afín a su cultura o en la que había nacido. Entonces, si ha nacido en un entorno budista, pues se metía como monje budista o monje zen. Si nacía en un entorno cristiano, pues se metía como monje cristiano. Es decir, o si nacías como judío, pues te metías como rabino. Es decir, si tenías un anhelo espiritual, solamente podías ir por la vía de la religión de tu cultura. Y incluso en muchas religiones este término de despertar espiritual no se aplica, porque este término está más allá de la doctrina religiosa. Este término básicamente tiene que ver con una experiencia mística, que solamente algunos de los miembros de las religiones lo han vivido. Muchos sacerdotes, rabinos o personas dedicadas a la religión no han experimentado nunca ni un momento místico. Simplemente están haciendo su trabajo dentro de la organización. Y si tenías un anhelo espiritual muy fuerte y decidías no ir por la vía religiosa, lo habitual es que tu comunidad de nacimiento te excluyera. Imagínate que tú tenías intuiciones o que podías ver a lo mejor a tus guías o que tenías capacidad de experimentar, digamos, el absoluto o el silencio, o te ponías a meditar, lo normal es que nadie te comprendiera dentro de tu comunidad de nacimiento. Entonces, tenías muchas dificultades para vivir socialmente, porque si tú querías vivir en el retiro y toda tu, toda tu comunidad cercana, todos tus vecinos estaban en otra onda, pues ¿qué ibas a hacer? Entonces, ha habido a lo largo de la historia muchas personas muy espirituales, solitarias. Y además, si querías buscar fuentes para que te ayudaran a comprender qué es lo que te ocurría, no había grupos y no había libros sobre espiritualidad accesibles. Entonces, si nacías con este anhelo, es probable que no lo pudieras desarrollar porque o vivías en comunidad, y esto es lo que le pasa un poco a Lorenzo en la llamada, que se tuvo que ir de su comunidad de nacimiento y hacer un peregrinaje de 40 años casi para poder encontrar un grupo. En cambio, hoy tienes acceso a un montón de libros, de vídeos y de tutores online y si no online, bastante a poco tiempo de ti.
Es decir, cualquier persona, por ejemplo, que haya nacido en España, pues probablemente en Madrid habrá pues mínimo 100 o 200 grupos espirituales, en Barcelona igual, en Valencia. Y si has nacido, por ejemplo, en Argentina, pues estás a 12 horas de avión de tener contacto con un tutor espiritual de un grupo. Y además tienes acceso a libros y vídeos en YouTube, en diferentes plataformas. Hoy en día te puedes descargar, por ejemplo, libros de, no sé, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que básicamente habla del despertar. Libros de maestros y tutores espirituales que han nacido en nuestra época y anteriores. Tienes un montón de libros, vídeos y tutores que te ayudan en que te pueden servir de apoyo en tu camino, ¿no? Porque siempre es mejor no realizar el camino solo. Siempre es mejor realizarlo con alguien que realmente haya vivido el camino o esté un pasito por delante de ti. Además, puedes elegir la vía más acorde con tu tendencia natural. Entonces, por ejemplo, puedes elegir el yoga, la vía física. Antes, por ejemplo, si querías practicar yoga, te tenías que ir a la India. Tenías que hacer un peregrinaje a lo desconocido, llegar a la India, a quien preguntas, hay otro, no hablaban en inglés probablemente, tenías muchísimas dificultades para llegar a un maestro verdadero de yoga. Ni siquiera se conocía en España. Hasta en los años 80, el yoga era apenas desconocido. A lo mejor había un sitio que se practicaba yoga. Por ejemplo, escuelas de contemplación ligadas a la filosofía o a la cábala, pues igualmente no había. Incluso podrían ser consideradas como herejía, ¿no? Entonces, no, apenas había acceso. O devocional, ¿no? Como los místicos sufíes. En España hay varios grupos de místicos sufíes, pero, pero son muy escasos. Pues hace 30, 40 años no había ninguno. Entonces, te tenías que conformar básicamente con la religión. Pero hoy puedes practicar yoga, entrar en grupos de contemplación, donde se hace meditación contemplativa, o grupos devocionales, etcétera. Además, puedes pertenecer a grupos de forma sencilla. Antes, para entrar en un grupo, y esto se ve en la llamada, pues necesitabas una invitación concreta. Había muchísimas pruebas de acceso, porque los grupos básicamente eran grupos ocultos. Y además, si la organización religiosa o civil se enteraba del grupo, normalmente todos iban a la hoguera. Entonces, se intentaba que las personas que entraran fueran de total confianza. En cambio, hoy en día puedes pertenecer a grupos de forma sencilla. Hay grupos de meditación en Facebook que te puedes apuntar. El grupo que llevamos aquí nosotros, grupos de seminarios de todo tipo, de todo tipo de práctica espiritual, el curso de milagros, hay grupos de curso de milagros en todo el mundo, grupos ligados, por ejemplo, a tutores que han fallecido, grupos ligados al método Sedona, a David Hawkins, eh, a Joe Dispenza, o sea, tienes miles de posibilidades de pertenecer a grupos y de crear grupos también. Puedes crear un grupo muy rápido y de meditación, por ejemplo. Basta con que te pongas a meditar tú y invites a gente a que medite contigo. Se puede hacer online también. Entonces, todo esto vemos que el despertar espiritual es más accesible que nunca. Y en realidad la misión de cada uno de nosotros es el despertar espiritual. Todo lo demás son roles que hacemos en el mundo, pero nuestro trabajo verdadero como seres humanos es despertar espiritualmente. ¿Cuál es el único problema actual? Que hay demasiadas distracciones. Entonces, para tú hacer una vida espiritual, lo que necesitas es ser capaz de concentrarte y ser capaz de tener momentos de soledad y de silencio. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Que todas los, 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 aparatos electrónicos que han aparecido,
La televisión, el internet, los teléfonos, los videojuegos, las redes sociales generan mucha adicción, generan como una especie de dopamina en el cerebro o hacen que la persona se desarrolle, digamos, una adicción y entonces hoy cuesta mucho más que antes centrarse. Además, por todos los ruidos que hay en la ciudad, por todos los ruidos que hay donde vivimos y por la dificultad de acceder a un sitio en la naturaleza. Entonces, si uno vive en la ciudad y te vas a un parque en la ciudad, el parque está lleno. Entonces, hay demasiadas distracciones, demasiada presión también para vivir, para ganarse, porque hay mucha competencia y hay muchos gastos también. Entonces, se necesita dedicar mucho tiempo para poder ganarse la vida. Y además están las redes sociales que te dan demasiada visibilidad. Y no es bueno tener mucha visibilidad en las redes sociales porque te expones mucho. Entonces, la idea es reducir las redes sociales o solamente tenerlas para un tema de trabajo. Yo básicamente las tengo por el tema de los libros y para hacer estos vídeos, pero apenas las utilizo porque son muy adictivas y te enganchan. Entonces, el problema actual que tenemos es esto, demasiadas distracciones y demasiada visibilidad en las redes sociales. Entonces, digamos que estos son nuestros enemigos, ¿no? Antes el enemigo básicamente era que estábamos aislados. Ahora tenemos una posibilidad de unirnos a gente afín, entonces ya casi da igual donde hayas nacido. Incluso es mejor haber nacido en un pueblo porque no tienes tanto ruido de la ciudad y no tienes tantas distracciones, pero tenemos muchas posibilidades de engancharnos a diferentes aparatos. Y además, también lo que ocurre es que antes, por ejemplo, si el poder político quería ejercer una influencia negativa, lo tenía más difícil porque los medios de propaganda eran los periódicos y apenas había más. Entonces, en un pueblo se vivía como al margen de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Hoy en día, como todo el mundo ve la televisión mínimo 3 o 4 horas, hay muchísima propaganda ligada al miedo, ligada a la enfermedad, a la muerte, que llega a todas las casas del mundo. Entonces eso también es un obstáculo. No obstante, como comento, el despertar es más accesible que nunca. Lo único que tienes que querer es tener un deseo verdadero de despertar y poco a poco esto va a ocurrir. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres, haz un comentario sobre cuál es tu camino de despertar, cuál ha sido y qué dificultades te encuentras hoy en día. Muchas gracias.